Bueno, aquí estamos todos. Imposible no iniciar el programa con la inmensa, incomprensible tragedia de la familia Levarón en Sonora. 9 personas muertas, 3 mujeres, 6 niños, 7 lesionados, si tengo el dato correcto hasta este momento. Este es un acto más y no es un acto más de violencia en el país. Es decir, hay asesinatos, hay masacres reiteradamente desde hace muchos años en México. Pero no lo es pues por el carácter binacional del caso, es decir, por la doble nacionalidad de la familia Levarón. De hecho, nunca habíamos visto a un canciller aparecerse en una escena del crimen como lo vimos en esta ocasión. Entonces creo que hay 2 lados a discutir, el nacional y después el rebote internacional. Empecemos con la dimensión nacional, Denise. ¿Qué decir del caso? Bueno, si lo tomamos por la parte nacional, efectivamente no es el primero ni es el único. No le quita esta cosa atroz en donde efectivamente creo que llegamos a la frontera del lenguaje, que creo que lo dijo ayer Javier Sicilia, porque acribillar así a mujeres y niños a plena luz del día, pues es algo que casi en la mente de ninguno de nosotros y de ninguna persona cabe entender cuál puede ser la motivación. Efectivamente no es el único. Hemos visto otras masacres incomprensibles en otras partes del país. Esto lo vuelve atribuible, porque ayer rápidamente tomó visos políticos. ¿Se vuelve atribuible a este gobierno? Me parece que no. Me parece que el piso está resbaloso desde hace mucho tiempo y que desafortunadamente estas cosas están ocurriendo, ocurren periódicamente, sin que sepamos a veces qué lo provoca o cómo se llega a este nivel de crueldad. Inevitable que se entre a la discusión sobre la estrategia, porque una cosa es que no hubiera ocurrido, una cosa es que sea atribuible al gobierno, que no lo creo que hubiera ocurrido en cualquier otro de los gobiernos anteriores, pero lo distinto es, lo que sí vuelve es muy apremiante el tema de si estamos haciendo lo correcto como país y en este caso como gobierno. Se está realmente, lo que está haciendo el gobierno va en la dirección para que esto ya no pueda ocurrir en el futuro. Pues creo que vuelve a plantear esta discusión que hemos tenido aquí en las últimas semanas, porque hubo una concatenación de hechos increíbles en las últimas semanas que empezó pues con Michoacán, en Aguililla, y los policías estatales que llevaban armas cortas y se enfrentaron a unos hombres armados y demás. Siguió con el evento, por supuesto, del ejército con un grupo en Guerrero y después Culiacán. La gran interrogante es, ¿se está haciendo algo para que esto no sea una más en una cadena que seguirán ocurriendo? Creo que eso es, bueno, es que la parte nacional, esa es la parte más importante. Si asumes que se está haciendo y que hay una nueva forma de entrar al problema, aún así te encontrarías en el camino casos de masacres. Es decir, porque nada es una solución inmediata, ¿no? Es que eso es lo que te quiero decir. A nivel nacionalmente lo aprovechamos para echarle la culpa a Andrés Manuel. De este evento en particular me parece una insensatez. Es decir, que 2 grupos criminales, no sabemos qué es, pero acusar de que esto es producto me parece muy poco probable, vamos a ponerlo así. Eso no quiere decir que hay una tranquilidad acerca de que se está haciendo lo adecuado, y es así, me parece que es la discusión interna de fondo. Ayer había unos gritos en el Congreso que yo volteaba uno a ver a los panistas y a los priistas y uno decía, estos señores nunca estuvieron en el poder, ellos no fueron... O sea, no han estado sosteniendo otras estrategias que claramente no lo resolvieron ni impidieron eventos similares. Y en ese sentido, qué falta de grandeza, ¿eh? Qué falta de grandeza de la clase política para decir, o sea, hemos hecho todo mal, todos. O por lo menos esto es un indicador de que no hemos encontrado como sociedad una salida ni un camino. Raimundo, en la dimensión nacional. Estoy totalmente de acuerdo con el contexto que plantea Denise. Yo lo único que podría aportar es que ahorita todavía estamos muy impactados por el horror, por esta forma cruel, patológica con la que asesinaron a esta familia, y no nos hemos dado cuenta de otras cosas, que es lo mismo que les ha sucedido desde el 17 de octubre en el caso de Culiacán y lo que les sucedió previamente, pero no tan impactante, en Minatitlán y Coatzacoalcos, que hay que añadirlo a esta lista que tú diste, Denise, que es el discurso, es la narrativa.
si quitemos un poco el horror, quitemos un poco la parte humana y veamos qué sucedió ahí en Sonora, es un homicidio múltiple, que es un delito del fuero común. Por lo tanto, no aparece el gobierno de Sonora, la fiscalía, que debería de estar asumiendo, tendría que ser la cara, porque es la investigación y también es buena parte de lo que tienen que aportar en términos de policías estatales y también municipales de lo que sucedió ahí, porque nuevamente se metió el gobierno federal y jaló la marca. Y no es un tema del gobierno federal, es un tema del gobierno estatal así que y de las si alcaldías. es crimen organizado, ¿se vuelve del ámbito federal o no? No, de hecho no existe. Para poder establecer eso, tú delincuencia organizada. Tienes que probar las armas. Y en el momento en que pruebas que son armas que no de uso exclusivo del ejército, entonces sí se puede atraer. Bien. Pero no con el jefe del Estado Mayor dijeron que era el crimen organizado, que era la línea de los Salazar, ¿no? Pero sí, y pueden decir muchas otras cosas, pero para efectos de ley, el gobierno... destacas la ausencia del gobierno estatal, local. municipal, local. Bueno, destaco la manera como se han metido el gobierno federal y por supuesto que el gobierno estatal pues, se hace para atrás, que se queme el gobierno federal y se meten a hacer una serie de declaraciones y de especulaciones sin tener todavía la información. Tú fuiste mucho más prudente ahorita cuando te tuviste a decir, bueno, fue un enfrentamiento, decir, bueno, realmente no lo sabemos. No lo sabemos. No tenemos idea. No lo sabemos porque incluso el fiscal de Chihuahua, que no era en Sonora, que el caso fue en Sonora y dice en Chihuahua, dijo que una línea de investigación sobre la posible confusión era derivado de especulaciones. Entonces, me voy a la manera como están fraseando, como el gobierno federal se quiere meter a ocupar el espacio, con este afán mucho mediático, político, veo absolutamente de sobra que no de alguna manera hasta contraproducente que vayan a la escena del crimen los secretarios de Relaciones Exteriores y de la Marina, porque entonces no están hablándole a México, le están hablando a Estados Unidos por esta parte que tiene que ver con el tema binacional, que lo veremos un poco después. La otra es qué tipo de spin está haciendo el gobierno mexicano. Es un spin que me parece interesante, es el spin de las armas. Todas las armas que se utilizaron ahí provienen de Estados Unidos. Provienen de Estados Unidos. La coadyuvancia del FBI que se va a aceptar es que venga el FBI perfecto, nada más que nos ayuden a rastrear de dónde vinieron las armas. Entonces, tratar de darle la vuelta y tratar de empatar. Pero esto nos va a llevar a una confrontación con el presidente Donald Trump y con Estados Unidos. Sergio. Bueno, lo primero, claro, esto no viene de este gobierno, hay que recalcarlo. Vimos, de hecho, una caída en la tasa de homicidios hasta el 2007, que tuvimos una tasa de apenas 8 por cada 100,000 habitantes, y lo que hemos visto desde el 2007 hasta ahora es un aumento todos los años. Todo parece indicar que 2019 va a ser el año con más homicidios. ¿Qué nos dice esto? Sí, la culpa no es del actual gobierno, pero el actual gobierno no ha encontrado un punto de inflexión, no se le ha dado vuelta. El número de homicidios entre enero y septiembre fue 2.5% superior al del mismo periodo del año anterior. El problema es que yo no veo dónde está la estrategia. Dice el presidente, ya cambiamos de estrategia, dice Alfonso Durazo ayer en la Cámara de Diputados, es que quieren defender las matanzas y la guerra de antes, y yo veo exactamente la misma propuesta, no veo ningún cambio de estrategia, veo una Guardia Nacional que sigue tratando de impedir el tráfico de drogas y veo pues la incapacidad del Estado para actuar. ¿Por qué están aumentando los homicidios? Porque son todos los homicidios, estamos viendo estas matanzas que ya hemos señalado, pero el número de homicidios sigue aumentando porque seguimos teniendo una situación de impunidad que me parece que es muy importante. Y no estamos logrando enfrentar tampoco al crimen organizado. De hecho, la gran señal al crimen organizado en Culiacán el 17 de octubre es: si te capturo un capo y me armas un suficiente jaleo, entonces yo lo voy a liberar. Me preocupa porque
Yo soy el primero que digo, aquí nos deberíamos unir todos, panistas, priistas, perredistas, apolíticos, todos deberíamos buscar una solución. No lo estamos haciendo. Vemos que el PRI y el PAN están pegando de sombrerazos porque era lo que les hacían los de Morena y los del PRD en el pasado. Es una venganza absurda. Sí deberíamos buscar una nueva estrategia. Pero ¿cuál es la estrategia? No son los abrazos. Los abrazos no funcionan. Ya nos dimos cuenta de que esa no va a ser la solución. Y yo no veo cuál es la otra estrategia que se está aplicando, a menos de que sea lo que nos decía el presidente en la conferencia de prensa, no de hoy, sino de ayer, es que todo esto es culpa del modelo neoliberal. Sigue con esta obsesión dogmática de que es culpa del modelo neoliberal. Y entonces, ¿cómo explicamos que 2007 fue el año más pacífico desde 1990, que fue en medio de los sexenios neoliberales? No tiene absolutamente ni pies ni cabeza. El presidente no ha entendido la gravedad del problema y por eso culpa al modelo neoliberal. Y el secretario Durazo parece que no se entera tampoco de lo que está haciendo. Y eso me inquieta porque, a ver, todos vimos el sufrimiento de los Levarón. Creo que todos conocemos a los Levarón, por lo menos según lo que pude colegir de la conversación que estábamos teniendo antes de entrar al aire. Es una familia, pues como cualquier familia, es una familia distinta, son mormones, lo que sea, pero son una familia muy unida. Y esto que vimos, este crimen que vimos, es realmente terrible. Hemos visto muchas matanzas y todas duelen, pero 3 mujeres y 6 niños. René. A ver, yo creo, Leopoldo, en el efecto nacional, que lo ocurrido el lunes es una tragedia que por lo pronto, y ojalá sí sea, cierra un drama que lleva ya 3 semanas. El lunes 14 de octubre estábamos en que sin haber logrado abatir el índice de homicidios se había llegado a un punto de inflexión. Pero ese mismo día se cae la buena noticia por cuanto que ocurre lo que señalaba Denise en Aguililla. Y a partir de ahí, yo registré anoche, preparando el comentario de la mañana, 20 acontecimientos terribles, de los cuales 10 son de una gravedad enorme. No los relaciono, pero está Aguililla, está Topochica Guerrero, está el espectacular golpe al cártel de la Unión en Tepito, que termina siendo un espectacular fiasco, está el motín en el penal de Morelos y podría relacionar muchos otros sucesos. Ahora, lo grave de esto es que lo que no logró la oposición, lo logró el crimen. Hoy quien domina la agenda ya no es el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino el crimen. Y frente a ese drama, las oposiciones y el partido en el poder han hecho de la estridencia y la descalificación la reacción que solo favorece al crimen. En esa medida yo espero que el trágico, triste acontecimiento que le ha ocurrido a la familia Levarón verdaderamente permita bajarle el tono a las declaraciones, salir de las descalificaciones y pensar qué hacer. Es decir, decía Andrés Manuel que él quería hacer 2 sexenios en uno trabajando 16 horas y hoy, a menos de un año, estamos frente a un atasco político y un estancamiento económico. No puede ser que a un año de iniciado un sexenio que quería producir el doble, estemos en esta situación. Leo. Bueno, estamos a unos cuantos días de que se cumpla el primer año del presidente López Obrador y creo que podemos decir sin equivocarnos que el tema recurrente, el tema dominante de este sexenio es el tema de la inseguridad y la violencia, que por cierto creo que no tenía muy claro el presidente cuando estaba en campaña este asunto. Yo creo que no puede haber una cuarta transformación, ni una primera, ni una segunda, si no hay seguridad. Y creo que lo está rebasando al presidente el tema de la inseguridad y violencia con todos estos acontecimientos. Ese sería un primer comentario. Segundo... A ver, déjame que te interrumpa ahí. ¿Lo está rebasando por las expectativas que se generaron o sustantivamente? Es decir, ¿es la continuación de una tendencia nada más? ¿Es igual que antes, pero por las expectativas se interpreta de manera distinta? Pues yo creo que hay un efecto acumulación, efectivamente, aunado a una aceleración de la violencia.
2018 ya estábamos muy preocupados por el tema de la inseguridad y la violencia, porque fue el peor año desde 1990. Pues 2019 está resultando peor que 2018. Entonces, y al ver este tipo de episodios, creo que queda muy claro el nivel de la violencia. Y eso me permite entrar al segundo asunto que quería decir, que es, hombre, 2 bebés de 9 meses asesinados y calcinados. 2 bebés de 9 meses. Entonces, cuando uno piensa en eso, la reacción otra vez pésima del gobierno federal al decir que a lo mejor fue una confusión entre delincuentes que pensaban que eran otros delincuentes. Pues, ¿cómo tú vas a bajar unas mamás y unos niños y dices, perdón, creímos que era el cártel enemigo? Otra vez, frente a la falta de respuestas en materia de inseguridad y de violencia, el gobierno, como los pasados, recurre a la explicación de Cartabón. Digo, evidentemente, yo sí creo que esto no fue una confusión entre delincuentes, ¿no? Aunque pudo haber sido, la verdad es que no sabemos. No sabemos, pero entonces no especules, ¿no? Y cuando veo que matan a niños y a bebés, uno se pregunta, y por eso creo que es muy importante entender la verdad en este caso, pues ¿por qué los mataron? ¿No? ¿Fue efectivamente un ajuste de cuentas? ¿Fue un error? ¿O fue, como decía Hannah Arendt, la banalidad del mal que se nos ha metido en este país? Y hay tal violencia que la violencia puede ser un tema tan terrible como banal, ¿no? O sea, creo que a mí me rebasa mucho esto de pensar que 3 mujeres y 9 niños, incluyendo 2 bebés, los hayan matado de esa manera. En ese sentido, pues yo creo que el presidente López Obrador sí tiene que entender, ¿no?, con estos eventos, de que si no hace algo en serio, este sexenio, su sexenio, va a acabar siendo rebasado por el tema de la inseguridad y la violencia. Finalmente. En lo nacional, creo que hay mucha tela de donde cortar. Desafortunadamente llega casi en efecto a su primer año de gobierno el presidente López Obrador con una conversación completamente descompuesta, como él le hubiera gustado llegar a este primer cierre, digamos, a este primer corte de caja, con la violencia, por supuesto, desbordada. Herencia, por supuesto, de 13 años de guerra contra el narcotráfico. Niños, el terrible, espeluznante asesinato de la familia Levarón. Se suma también a los asesinatos de todos los niños que han muerto en estos 13 años. Brian y Martin, tiroteados en un retén militar en 2010, entre otros. Lamentablemente creo que el secretario Durazo vuelve a ir a la Cámara de Diputados, nadie le cree. No le creen al gobierno de México esta versión de que fue un tiroteo entre grupos del crimen organizado. La misma familia Levarón lo contradijo. Ellos han dicho que fue un ataque perpetrado directamente y pensado y dirigido en contra de ellos. También otra vez hay contradicciones en en el reporte que da el secretario Durazo, que si empezó a las 10 de la mañana o a la 1 de la tarde el tiroteo. Durazo dijo que a la 1, los Levarón dicen que en la mañana. Creo que Marcelo Ebrard decía, Raimundo, que manda un mensaje a Estados Unidos. Por supuesto, para eso fue el canciller al lugar del tiroteo. Marcelo Ebrard acaba siendo, yo creo que el próximo secretario de Seguridad Ciudadana, si es que él quiere tomar ese cargo. Yo creo que Durazo está ya muy dinamitado. Llega también el presidente con una Secretaría de Gobernación que parece ausente en estos temas, ¿no? Con Olga Sánchez Cordero también múltiplemente cuestionada por el tema de la ley Bonilla. Y sobre todo creo que en la carta que Javier Sicilia le manda a Levarón, sí hay o podría haber un cambio en la narrativa o un cambio, por lo menos un recurso de movilización para que se aglutine una oposición o un movimiento para que rechace con contundencia esta guerra contra el narcotráfico. Javier Sicilia le escribe a Javier Levarón, Julián Levarón, perdón, le escribe: estamos esperando simplemente que nos convoques, que pueda haber una movilización en ese sentido y que la gente vuelva a salir, que reviva el movimiento por la justicia y la paz. Ya no hay guerra. No, yo creo que esa narrativa está completa. Lo dijimos la semana pasada, por supuesto que hay guerra. A ver, ¿quieres decir algo? Tengo 30 segundos. Nada más, quería yo decir algo. La semana pasada hablábamos de en qué tenía que ver lo que ocurrió en Culiacán o lo que está ocurriendo en el país con la noche de Iguala. Y yo quisiera nada más retomar una cosa que dijo René, en que le quita la agenda al gobierno.
pareciera que cualquier gobierno en México, y me refiero, Enrique Peña Nieto mantuvo la narrativa del pacto, del desarrollo, de una serie de cosas, hasta que el crimen organizado se lo quería quitó. dejar el crimen organizado de lado. Y lo logró, y ¿Por lo un tiempo? logró durante meses. Lo logró el presidente Andrés Manuel López Obrador durante meses. Pero el crimen, porque tú me decías, no fue la oposición, no. Aquí el que te quita la agenda es el crimen. Y te lo puede quitar a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, y se lo puede quitar a Andrés Manuel Aunque López ese Obrador. tema quisiera Pero bueno, abordarlo después, porque tú escribiste una columna hace apenas 1 o 2 días diciendo que el presidente tiene una capacidad enorme para retomar la agenda y controlar la agenda de discusión pública.